Bienvenidos al tercer video donde hablaremos un poquito del canto en la historia para saber qué rayos es eso de la dichosa necesidad técnica. No olviden sus likes, comentarios, suscripciones. Recordando inicios de la historia del ser humano como sociedad, el canto fue la forma más elevada del lenguaje, pues el uso de la voz implicaba imitación de sonidos específicos o de la naturaleza. Y bueno, este fue evolucionando hacia el canto en las danzas rituales, etc. Más tarde, con otras funciones, llegó a cierta época de la historia humana donde la voz cantada o recitada era la forma más fácil de transmitir sensaciones o ideas hacia los oyentes, hasta que el mismo humano entendió y descubrió que el canto era una práctica donde aquellos con determinadas cualidades desarrolladas a un punto más complejo lograban dar un mensaje mucho más preciso de las ideas o sentimientos a comunicar. Y bueno, de aquí saltamos muchísimo. Y bueno, llegando en la historia humana a un momento clave e importante del cual quería hablar en este video, como lo fue el nacimiento o florecimiento de la ópera, el canto tuvo un desarrollo musical muy grande, enfocado en la expresión y comprensión del texto. Y bueno, en la época del barroco, el virtuosismo vocal se desarrolló a la par del instrumental, dando origen a recursos, estilos y necesidades específicas establecidas que requerían los llamados cantantes. Tiempo después, se restauró la idea que se tenía en la antigua Grecia de la relevancia en la relación de música y declamación, dando gran importancia y paso al canto dramático. De ahí deriva mucho de todo lo actual. Y bueno, aquí otro dato importante. La iglesia, por fin, permitió la integración de mujeres en el canto. Y bueno, fue así que lograron salvarles el pellejo literalmente a los hombres de la práctica cruel y atentado contra la integridad humana que fue la castración, de la cual hablaremos también en otros videos. Y bueno, para este momento las exigencias vocales de una y otra época se fueron definiendo y comparando. Y bueno, el surgimiento de nuevas generaciones de compositores dio paso a nuevas exigencias o exigencias mayores para una expresión más exacta de las obras, por lo que el desarrollo de una técnica capaz de dar a todo aquel dedicado al canto superpoderes suficientes para expresar a precisión las obras se volvió una necesidad por fin consciente. Y bueno, así nacieron las primeras escuelas con especialistas en el canto, evolucionando y viviendo un sincretismo cultural conforme avanzaba en el tiempo y bueno, a esta práctica también alrededor del mundo, donde el hecho de ser cantante se volvió una práctica ya de por vida con todos los requerimientos específicos de entrenamiento. Y bueno, aquí haré una mención a algo que he vivido y escuchado tanto como maestra como desde que era adolescente y que estaba en estos ámbitos del metal, de muchas personas que creen, al menos en mi ciudad, que la ópera es un género cualquiera, que implica solo gorgoritos o gritos, refiriéndose a los agudos. Sí, con esas palabras me lo han expresado tanto público como conocidos, músicos, cantantes, familiares, amigos, etc. Y bueno, lo más triste es haber escuchado de personas que ya estando en las escuelas profesionales y reconocidas de la carrera de canto en mi país, catalogan la carrera como ópera. Obvio van a estudiar la técnica adecuada para interpretar ópera, si es que está en sus planes personales alcanzar dicha práctica, pero el hecho de estudiar piezas pertenecientes a alguna obra mayor, que es la ópera, no implica que se catalogue esta carrera como ópera específicamente.
Y bueno, desgraciadamente esa confusión la han llevado a personas ajenas al canto académico, a la música, y bueno, donde creen que por generar cierta emisión vocal significa que ya eres cantante de ópera. Y bueno, en el metal llevo años o toda mi vida leyendo entrevistas o artículos referentes a ciertos cantantes donde dicen que fulanito suena, parece o es cantante de ópera. Solo porque presentó alguna vez alguna pieza de una obra mayor, un aria, y bueno, o de repertorio clásico, muchas veces ni siquiera respetando la interpretación del autor de dicha pieza. Pero bueno, por ser de alguna banda de metal, ¡pum!, ya es creíble que es cantante de ópera. O porque lo dijo una revista, o porque lo dijo el público en su mayoría. Y bueno, apelo por favor de nuevo, como en cada video lo he repetido, al pensamiento crítico y analítico personal. Pues es disfrutar la música pero con cerebro. Al menos eso es lo que tanto apelamos los metaleros. Que es una música que aporta, por supuesto que aporta, pero también como público tenemos la obligación de aportar una crítica consciente. Y bueno, esto debe de ir más allá de dejarnos llevar como gorda en tobogán a lo que se dice. Pero bueno, recuerden que toda obra o práctica artística se disfruta aún más si se conoce sus procedimientos de realización. Ahí es donde, pues, en mi país es necesario que aprendamos a valorar a los artistas, y más en estos tiempos. La práctica que ustedes ven en escenario no es algo que les lleve 3 minutos, un día, una semana. Son años de estudio, horas de práctica, días o meses para poder lograr esa exquisitez que ustedes pueden disfrutar en todas las obras de arte, de todo tipo, teatrales, artes plásticas, música, etcétera, etcétera. Y bueno, pausa aquí. Vamos a saltarnos de nuevo hasta esos mencionados finales de los 90 en otros videos, para tomar de nuevo el camino rápido en este asunto del metal. Y bueno, donde el canto en esta época, en términos globales, tuvo gran atención, pues muchos géneros, pop, rock, etcétera, etcétera, dentro y fuera del metal, por supuesto, definieron estilos de canto específicos y por lo cual estipularon y firmaron su testamento a las nuevas generaciones. Desgraciadamente, el ser humano suele tener muy mala memoria o cero interés de investigación. Si bien mucha música definió sus propios lineamientos hasta en estilos de emisión vocal, recordemos también que cada género nacido en el siglo pasado tuvo una razón, no solo musical, sino también social, de necesidad de expresión y comunicación de algún mensaje. Pero bueno, llegando a este siglo, nacieron deformes géneros musicales, por así decirlo, que vieron desafortunadamente la luz, atrayendo a masas de todas las edades, generaciones de oyentes propensos a la manipulación mental de que dichos exponentes y sus temas son el clímax de la música. Y bueno, esta supuesta música era y es, desde su nacimiento, un desastre en todos los sentidos. Es una mala broma, tanto para músicos y oyentes con criterio propio, por supuesto. Muchos de verdad agradeceremos su extinción. Y bueno, esos géneros sinceramente no han aportado absolutamente nada, ni siquiera a sus seguidores, y son un claro ejemplo de lo que tanto vengo mencionando, que cuando no entiendes el funcionamiento básico de algo, o sea, no usas el cerebro, lo único seguro es que no logres absolutamente nada, y en caso de lograr algo, serán fallas o mediocridades hacia ti, hacia tu obra y hacia tu público, definitivamente.
Y bueno, pasando de largo en esto, tomemos la variante del metal. Y esas bandas que impresionaron desde esos mencionados 90s con sus nuevos sonidos, cada vez y mejores y más potentes estilos, sonidos propiamente, quienes lograron atraer a muchos fans, ahí me incluyo, pues lograron amalgamar perfectamente voz e instrumentos con sus propios estilos, timbres y bueno, muchos de ellos con una dificultad proporcional al género que representaban. Al paso del tiempo, muchos alcanzaron una cima hasta la fecha inigualable, perfeccionando sus propios sonidos y con evidentes grandes voces e instrumentación. Pero bueno, esa solo fue la cara buena de la moneda. La cara triste de estos asuntos fueron las bandas que, pasando el primer lustro de este siglo, invictos y culminados, dejaron su propio recetario musical arrumbado, por así decirlo, y olvidaron que cada integrante debe de tener el grado exacto de preparación o práctica y evidentemente evolución. Porque les recuerdo, pausa aquí, que la música jamás se termina de estudiar y practicar, por supuesto. Quien les diga lo contrario solo les miente o no los quiere. Bueno, todas estas bandas debieron haber seguido en crecimiento para pertenecer todavía en el gusto de quienes les seguíamos por su calidad, por su aportación musical, por su evolución. Y bueno, algunas bandas o cambiaron de vocalista y no necesariamente para bien. Algunos otros instrumentistas se dieron el lujo de cambiar inclusive de estilo. Y bueno, estos fueron cambios al que muchas bandas ya no sobrevivieron o entraron en decadencia. Y bueno, fue así que muchas bandas patito, en todos lados, conformadas por seres humanos cero informados en asuntos musicales prácticos, vieron o han visto una oportunidad en la escena musical, tomando esas fallas como su oportunidad para ser competitivos. Y bueno, contribuyen y contribuyeron con sus respectivas acciones a ese tempus tenebris de la música en el metal. En términos generales, y bueno, personas de poco criterio que justifican la mediocridad con frases famosas como es que es proyecto original. La música no se estudia, se siente. Soy músico y por dentro no sé afinar, no sé cómo se hace música, no sé cuál es la complejidad de esto, pero no me importa, haré lo que salga de mi inspiración. Y bueno, aquí en México se dio una frase un poco famosa que se volvió inclusive hasta meme de una artista que contribuyó con su pop catártico. Bueno, desgraciadamente se ha llevado a cabo en muchos otros géneros esa idea vaga, vacía. Bueno, y N cantidad de frases famosas. Por ello, queridos oyentes y metaleros, vamos a darle la importancia que requiere esta práctica tan hermosa como lo es el canto. Ahora que ya sabemos que sí, la voz, como todo instrumento, se entrena, se estudia, tanto su funcionamiento, etcétera, etcétera. Así que corran con su especialista de entrenamiento vocal favorito, sigan sus instrucciones, investiguen siempre todas las dudas que vayan surgiendo conforme avanzan en su práctica. No dejen eso, la práctica, entiendan, cuiden su instrumento, cuiden su voz para que no terminen mal o con frustraciones que los lleven a abandonar este hermoso arte que es el mundo del canto. Y bueno, por supuesto, démosle valor que se merece a la voz en estos géneros que tanto amamos. Ya sea que seas metalero o no, seas nuevo en esto o no, intentemos dar un criterio real. Es la función de este canal, lo repito y lo repetiré hasta el cansancio. Así que muchísimas gracias por ver este video, por llegar a este punto. Así que
comparte, comenta, da like, etcétera, etcétera. Y muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Por favor, cuídense mucho y espero estén bien.